Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos un tema muy emocionante que abordar. En un par de semanas la doctora Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta de México y sin duda una de las figuras más poderosas de Norteamérica. Este momento histórico se da en un país que ha pasado por muchas transformaciones para lograr la libertad y soberanía que hoy disfrutamos. Recientemente, Claudia Sheinbaum realizó una visita significativa a las Fuerzas Armadas de México. Pero, ¿por qué es tan relevante este encuentro? Bueno, pues al revisar un poco la historia de nuestro país, vemos que México ha atravesado numerosos desafíos para alcanzar la libertad y la seguridad que buscamos, desde las luchas por la independencia hasta los esfuerzos por consolidar una democracia robusta. Hemos avanzado mucho para crear un México donde todos podamos vivir libres y seguros. Y en este encuentro la doctora Sheinbaum subraya mucho las etapas de nuestro México donde le hace ver a las Fuerzas Armadas lo importante y necesarios que son para este cambio que se está buscando. Muy buenos días, presidente Andrés Manuel López Obrador, general secretario Luis Mecencio Sandoval González, almirante secretario José Rafael Ojeda Morán, general Ricardo Trejilla Trevi, próximo secretario de la Defensa Nacional, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, próximo secretario de Marina, comandantes de los mandos territoriales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, jóvenes estudiantes de los sistemas educativos militar y naval, integrantes de las unidades operativas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Es un honor y un orgullo dirigirme ante ustedes, hombres y mujeres que han escogido como forma de vida la pertenencia a dos nobles instituciones que son pilares de la nación: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Son mexicanas y mexicanos que han tomado la decisión de servir a su patria, a su pueblo, con honor, lealtad, patriotismo, honestidad y valentía. La razón o el origen por el cual llegaron aquí será probablemente distinta, pero su misión es una, y es la que compartimos: el amor a la grandeza de nuestro hermoso país, libre, independiente y soberano. México, nuestra nación, es extraordinaria. Tenemos orígenes en civilizaciones que se remontan a más de 3.000 años, que dieron al mundo el cultivo del maíz, el jitomate, el cacao, el chile, la calabaza, entre otros, que construyeron grandes pirámides y ciudades, se dedicaron a la astronomía y a las matemáticas, crearon formas de organización y desarrollo con valores profundos que nos arropan hasta ahora. Somos también, probablemente, el único país en el mundo que ha vivido 4 grandes transformaciones profundas que han moldeado nuestra historia hasta llegar a ser lo que somos. La independencia, hace poco más de 200 años, que nos liberó de la corona española y que tuvo como padres de nuestra patria a Arturo Hidalgo y Morelos, que además de iniciar la lucha por un país libre, aspiraban a abolir la esclavitud y tener una nación con igualdad y con justicia. Nos acompañaron otros grandes héroes, como Allende, Guerrero, Guadalupe Victoria, y heroínas, como José Ortiz de Domínguez y Diana Vicari. La revolución de independencia duró más de una década. Fue justamente hace 200 años, en 1824, que surgió la primera Constitución de la República y el primer presidente de México.
La segunda transformación inició poco más de 30 años más tarde, después de haber vivido la intervención estadounidense y haber perdido la mitad de nuestro territorio. La segunda transformación, idealista, encabezada por Benito Juárez, un indígena zapoteco, significó la separación entre la Iglesia y el Estado, y una nueva constitución, la de 1857. Una guerra civil encabezada por el conservadurismo de entonces, sin embargo, no prosperó en abolir aquella constitución. Sin embargo, después del triunfo, llega la intervención francesa. Con valentía y sin titubeo, Juárez, los liberales y el pueblo de México lucharon hasta lograr la segunda independencia de nuestra patria. Hay participaciones de jóvenes de aquella época que trascendieron hasta nuestros días. Los niños héroes, cadetes del colegio militar, que dieron su vida contra la intervención estadounidense. O como el general Zaragoza, que en la gloriosa batalla de Puebla contra el ejército francés le dijo a los combatientes: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, inicia con el Plan de San Luis, cuando Francisco I. Madero llama a tomar las armas al pueblo de México para derrotar la dictadura de Porfirio Díaz, con el grito: sufragio efectivo, no reelección. Madero llega a la presidencia después de meses de insurgencia, pero poco más tarde es derrocado y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez por un golpe de Estado perpetrado por Victoriano Huerta, y con él quienes querían recobrar a un régimen dictatorial y a favor de los que se habían beneficiado con el periodo porfirista. De todos los gobernadores de aquel tiempo, solo hay uno que no aceptó ese golpe de Estado: el gobernador de Coahuila, Estado Nacayo Laredo, Venustiano Carranza. El 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultara a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es el origen de nuestras fuerzas armadas. Dice el historiador García Diego que desde el inicio el ejército estuvo integrado por campesinas y campesinos del sur, por vaqueros del norte del país, y grandes en el uso de las armas y del caballo, por mineros, como los redimidos que ganarían durante la porfiriat, pero ampliamente capacitados en el manejo del alimento, por ferrocarrileros que conocían muy bien todo el territorio nacional, por arrieros, que era un oficio muy noble y muy popular en aquellos días, empleados públicos y pequeños comerciantes. Se sumaron indígenas del norte, del centro y del sur, obreros y artesanos y generales valientes, como Zapata, como Villa, como Mufa. 7 años más tarde del inicio de la Revolución Mexicana, el Ejército de Orden, y también Julio Barahona, triunfó. En el año de 1917 fue promulgada la nueva Constitución, pero no fue hasta el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río que se cumplieron muchas de las demandas de justicia social. No podemos olvidar a los cadetes del colegio militar que acompañaron a Madero entre el castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional, defendiendo a su presidente y a la democracia en el inicio de lo que se conoció como la escena trágica. La gran general Felipe Ángeles, uno de los grandes humanistas, un general humanista, que dijo
hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos de tener: la vida. Lo relevante que quiero transmitir es que las Fuerzas Armadas Mexicanas vienen de una revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo por sus derechos, de la justicia social. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado, es decir, las instituciones de las que ustedes forman parte, a diferencia de muchos otros ejércitos en el mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular y este se ha mantenido hasta la fecha. Por eso coincido cuando el presidente López Obrador dice: la soldada, el soldado, las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado. Y eso no solo es un orgullo, sino que es una fortuna de nuestra nación. La historia siguió su camino y de 1983 al 2018 se instauró en México el llamado modelo neoliberal, que significó la presencia de gobiernos al servicio de unos cuantos. Se empobreció a nuestro pueblo, aumentaron las desigualdades y también llegó la violencia. Pero en el 2018, el pueblo, por la vía pacífica y electoral, dispuso iniciar una nueva transformación bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con él llegaron nuevos derechos sociales, como la pensión universal al adulto mayor, y obras públicas estratégicas para el desarrollo del país, como el Tren Maya o el Tren Interoceánico. En esta nueva etapa también se creó la Guardia Nacional para proteger al pueblo de México y construir paz y seguridad. Este nuevo modelo, esta nueva era, ha tenido como base erradicar la corrupción y los privilegios. Ya ha dado resultados, pues ha disminuido la pobreza y las desigualdades. Y además, hay una ruta trazada para el desarrollo del país, con prosperidad compartida, y que se basa en un principio humanista: por el bien de todos, primero los pobres. A esta era, a esta nueva transformación, le llamamos la cuarta transformación, y tiene una forma de pensamiento: el humanismo mexicano. Junto a esta transformación pacífica y por la vía electoral han estado también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas, con sus secretarios leales al poder civil y cooperando, caminando junto a su pueblo, de la mano del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y apoyando en las nuevas tareas que se les han encomendado, como la construcción de obras y tecnologías para el desarrollo de la nación. En el documental que recientemente fue estrenado en redes sociales de Pigmen Ibarra sobre el Tren Maya, el general secretario Luis Crescencio Sandoval dice algo que quiero recuperar. Estas obras, refiriéndose al Tren Maya, son oportunidades de servir a México de una manera diferente. Acercan al ejército a sus orígenes, a ser más humanos, a cumplir con la sociedad, a que la sociedad no vea a un soldado del aire o a un soldado de tierra con temor, porque trae un arma en la mano, sino que vea a un soldado que le ayuda, que ayuda a salir de alguna necesidad. Es una manera diferente de servir a nuestro país, en la que las Fuerzas Armadas se han preparado también durante mucho tiempo. También vemos con orgullo a las y los soldados, a las y los marinos, a las y los elementos de la Guardia Nacional, salvando y protegiendo a la población en un sinnúmero de situaciones de desastre. El apoyo de las Fuerzas Armadas, cuidando, protegiendo y vacunando durante la pandemia del COVID-19,
lo lleva el pueblo de México en su corazón. Este origen y este humanismo, como el del general Felipe Ángeles, le da a las Fuerzas Armadas mexicanas una tradición civilista, es decir, la obediencia de nuestras Fuerzas Armadas al mando civil, elegido o elegida por el pueblo y reconocido por las instituciones civiles. Honrosamente nuestras Fuerzas Armadas siempre han obedecido al mando civil que establece la Constitución política. Desgraciadamente no siempre este mando civil actuó de manera correcta, pues en más de una ocasión violentó leyes y derechos humanos que debería haber respetado irrestrictamente. En unos cuantos días recibiré orgullosamente la banda presidencial de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia republicana, después de haber sido electa por el pueblo de México el pasado 2 de junio. Orgullosamente, es la primera vez que México tendrá una mujer presidenta y, por tanto, una comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Ello refleja también la profunda transformación que está viviendo nuestro país. También en este sexenio, las Fuerzas Armadas han visto más mujeres participar en todos los ámbitos, y estoy segura que seguirá así, porque las mujeres tenemos capacidad, voluntad, y no somos menos que los hombres. Al contrario, somos iguales. Aprovecho recordando el origen de las Fuerzas Armadas para mencionar, por ejemplo, a Adela Velarde, que comenzó como enfermera durante el movimiento revolucionario, pero posteriormente formó un grupo armado de mujeres que conocemos todas y todos los mexicanos como las Adelitas. En esta nueva etapa de la transformación, con honestidad, amor al pueblo y a nuestra patria, nos tocará juntas y juntos seguir fortaleciendo la paz y la seguridad y atender siempre con humanismo, disciplina y valor los problemas que tengamos que afrontar. Les comento, aunque seguramente lo habrán escuchado, que vamos a continuar con la transformación. Vamos a mantener los programas del bienestar y ahora apoyaremos a las mujeres de 60 a 64 años, a todos los niños y niñas de escuela pública con becas, y a construir más preparatorias y universidades gratuitas y de calidad para que las y los jóvenes puedan seguir estudiando, a fortalecer el sistema de salud pública, a construir viviendas, a generar más empleo y a continuar aumentando el salario. Seremos perseverantes en la lucha contra el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. Es decir, haremos de México un país todavía más próspero, justo e igualitario, y seguiremos engrandeciendo la dignidad y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Fortaleceremos la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y les convocaré para seguir apoyando en la construcción de grandes proyectos estratégicos como los trenes de pasajeros hacia el norte del país y los nuevos puertos. Son y van a seguir siendo los tiempos de las hazañas pacíficas. Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo. Y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo. Termino. Feliciten de mi parte a sus familias, a las y a los jóvenes. Díganle a sus madres, particularmente a sus madres,
que dice la presidenta electa que tienen hijos e hijas grandiosos, que harán cosas extraordinarias, porque estamos viviendo tiempos virtuosos, como fue con las Fuerzas Armadas humanistas, visionarias y ejemplares de nuestro gran país. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Okay. En la actualidad, el objetivo es seguir construyendo un país desarrollado que cumpla con las expectativas de todos los mexicanos. Esta visita de la doctora Claudia a las Fuerzas Armadas simboliza el compromiso con estos ideales. Ella está marcando un precedente no solo por ser la primera mujer en ocupar la presidencia, sino por su enfoque en fortalecer las instituciones y garantizar que todos los ciudadanos disfruten de un país más justo y seguro. Suscríbete al canal y activa la campanita.